Al pasar junto a la limpiadora, el jefe se detuvo brevemente, apenas escuchando que ella tarareaba. Y al llamarla a las negociaciones, los inversores se quedaron petrificados. Les damos la bienvenida a nuestro canal y los invitamos a ver el video con nuestro nuevo relato de autor. ¿Cuánta inteligencia se necesita para limpiar pisos? Resulta que sí. Aquí es importante la dirección del movimiento, habrá que enjuagar cuidadosamente el trapo y no acumular basura en las esquinas. Solo parece que cualquier tonto puede manejar una tarea tan simple a primera vista. Pero en la práctica solo saben dejar manchas sucias y mojar los pisos para aparentar. ¿En qué cosas no pensaba Estrella, manejando el trapeador en la enorme oficina por las tardes? Cuando todos los demás ya se habían ido a casa, ella apenas comenzaba su trabajo simple pero tan necesario. A la chica le gustaba más que nada limpiar la escalera. 1, 2, 1, 2, se comandaba a sí misma Estrella, blandiendo el trapeador ágilmente a lo largo de los escalones. Ni siquiera la cansaba el hecho de que mañana los escalones estarían sucios otra vez. Por cierto, al trabajo de la limpiadora todos en la oficina lo trataban de manera diferente. El guardia Sergio siempre la saludaba, preguntaba por los estudios, a veces la invitaba dulces y siempre rodeaba el piso mojado para no ensuciarlo limpio. Los chicos de oficina, como los llamaba la misma Estrella, que todo el día tecleaban, parecía que no la notaban. Solo se apartaban condescendientemente a un lado si la chica pasaba por el pasillo con el balde y el trapeador. Solo el administrador de sistemas Emilio, que se quedaba hasta tarde, a veces sonreía con su sonrisa mellada, se ajustaba los anteojos en la nariz abultada y suspiraba lánguidamente cuando Estrella venía a su rincón polvoriento a arreglar. Las chicas de la oficina en general no notaban a la limpiadora, como si fuera invisible. Pero la peor de todas era Bianca, la secretaria del jefe Raúl. Ella misma solo 7 años mayor que Estrella. Siempre se quejaba, resoplaba por la nariz y demostrativamente pisoteaba con zapatos sucios directamente sobre el piso limpio y mojado de la entrada, aunque Estrella siempre ponía allí un trapo en temporada de lluvias. «Oye», hasta a un lado, se escuchó la familiar voz desagradable desde arriba de la escalera. «Y mueve más silenciosamente tu palo, no vaya a ser que me pegues en las piernas. Estas medias italianas cuestan como una semana de tu trabajo». En una estela de perfume empalagoso y nauseabundo pasó Bianca, torciendo la nariz empolvada. «Ya hemos visto esas medias», pensó Estrella siguiéndola con la mirada. «En rosa del tercer curso. Mercado. 5º puesto». Por supuesto, la secretaria pomposa no escuchó nada. Estrella valoraba su trabajo, por lo que tenía que tratar todas las molestias filosóficamente o soportar en silencio ya fuesen quejas, empujones o peticiones groseras. Estrella fue una niña accidental, que sus padres, apenas terminando la escuela, no habían planeado en absoluto. La madre parió a la niña y se fue corriendo a la capital, supuestamente a estudiar. En qué se ocupaba realmente allí, ni la abuela ni nadie más lo sabía. Y el padre simplemente se fue al ejército, y después de regresar declaró que Estrella no era su hija en absoluto y que nada los unía. La abuela Consuelo regañaba a su hija tonta, luego suspiraba, pero se hizo cargo de criar sola a la nieta. La madre raramente venía, traía ropa, dulces, a veces dinero. Pero con el tiempo esto sucedía cada vez menos. Cuando Estrella cumplió 7 años, ella llamó e informó que se había ido con alguna compañía circense a Estados Unidos. A veces enviaba postales, algunas baratijas, pero ahí se limitaba todo. La niña se acostumbró. Solo la abuela era una persona significativa en su vida. Ella educaba a la nieta, le enseñaba sabiduría, la ayudaba con las tareas, daba consejos. Y el cuidado dio sus frutos. Desde temprana edad en la niña despertó un talento para el estudio de idiomas extranjeros, memoria fenomenal y comprensión intuitiva de las reglas. Consuelo se dio cuenta de que tal don valía la pena desarrollar y contrató para la nieta un tutor, aunque esto era un gasto considerable. Sin embargo, todos los esfuerzos se justificaron cuando Estrella aprobó los exámenes de ingreso y entró a la prestigiosa universidad en la Facultad de Idiomas Extranjeros. Los estudios no eran fáciles, 3 idiomas a la vez, inglés, alemán, italiano. La cabeza se hinchaba,
y todo el tiempo libre se iba en tareas domésticas. Una vez Estrella regresaba de clases a casa y le llamó la directora del centro cultural donde la abuela trabajaba de vez en cuando, a pesar de tener una pensión decente. La mujer informó que Consuelo se había resbalado, había ido al hospital con contusión y esguince. Estrella, asustándose por la abuela, inmediatamente corrió hacia ella, pero, afortunadamente, todo resultó bien. Abuelita, ¿para qué te esfuerzas tanto ahí? Quédate en casa, descansa, camina, decía la joven, sentada junto a la cama de la paciente mayor. Hijita, cuentan conmigo y además pagan bien. Aunque sea vieja, quiero ser útil, se obstinaba la pensionista. Abuelita, no te preocupes, yo trabajaré en tu lugar. Solo no necesitas más hazañas, ¿de acuerdo? Propuso con una sonrisa Estrella. Consuelo aún se resistió, diciendo que los estudios eran más importantes que lavar pisos, pero bajo la presión de la nieta, que tenía un carácter no menos obstinado, finalmente cedió. Así Estrella comenzó a trabajar después de clases. Mientras limpiaba el piso, escuchaba conferencias y reglas en audífonos para no olvidar nada. Una vez en la puerta la recibió la directora triste. Nos redujeron, Estrellita. Ahora no necesitan tales instituciones en la ciudad, respondió la mujer a la pregunta muda de la chica. Pero no pienses mal, no soy una sinvergüenza, ayudaré a todas mis chicas a colocarse. Estrella no alcanzó a abrir la boca cuando la exdirectora sacó de su bolsito un pequeño cuaderno, escribió algo en él, arrancó una hoja y se la entregó. Aquí tienes, llama hoy mismo, pídelo. Allí trabaja mi hermano Sergio como guardia. Harás exactamente lo mismo, pero pagan mucho mejor, parloteó la mujer. Tomaron a la joven casi sin mirarla. Aparentemente, no había cola de personas deseando el puesto de limpiadora en la empresa constructora. Ese mismo día le entregaron todo lo necesario y le pidieron que empezara con sus obligaciones lo más pronto posible. Y Estrella inmediatamente entendió por qué. En algunos rincones lejanos de la oficina estaba tan sucio que ella hasta se ponía mascarilla para no respirar el polvo. Fue después cuando la chica supo que antes de ella aquí trabajaba también alguna abuelita medio ciega que trabajaba terriblemente mal. Y la administración dio la orden de contratar una nueva limpiadora más joven y con visión al 100%. Al empleador no le interesaba nada más. La chica pensó que era mejor así. Menos saben, duermen más tranquilos. Gradualmente Estrella estudió a todos los habitantes de la oficina. Los trabajadores ordinarios de alguna manera no se recordaban, pero al ver una vez al jefe de la compañía, Estrella inmediatamente entendió quién era. Raúl era sereno, estricto e inmediatamente inspiraba respeto, a pesar de que frecuentemente venía a la oficina en jeans y camisetas, no respetando el código de vestimenta establecido por él mismo. Y además la nueva limpiadora inmediatamente recordó a su secretaria. Bianca con su pequeña estatura de alguna manera se las arreglaba para mirar a todos desde arriba. Y en general, a veces se comportaba como si fuera Raúl quien trabajara como su secretario. No había en los alrededores personalidad más aduladora, taimada y desagradable que Bianca. Sin embargo, si alguien hablaba de esto, era de tal manera que semejantes palabras no llegaran a los oídos de la secretaria pelirroja. A veces Estrella hacía en la oficina tareas de los estudios después de terminar la limpieza. Doblaba todos los trapos y trapeadores en el cuarto de servicio, se sentaba en un escritorio vacío sin computadora, sacaba cuadernos de una simple bolsa de tela. Se ponía a componer textos, inventar diálogos, ejercitarse en ortografía. Había en la atmósfera de la oficina vacía nocturna algo especial. ¿El silencio, el espacio? Estrella no lo sabía, pero en casa por alguna razón las tareas no se daban tan fácilmente. A veces a la chica la visitaba una ligera tristeza, pero luego recordaba para qué trabajaba. Por la abuela, que toda la vida trabajó para que la nieta recibiera una educación digna y una profesión. Estrella habría ido a un segundo trabajo, pero simplemente no tenía tiempo. A veces ayudaba a compañeros de curso menos diligentes por modestos regalos en forma de dulces y frutas, pero pedir dinero no se atrevía.
Aunque su mejor amigo Mateo del apartamento del piso de arriba constantemente decía, Estrellita, las buenas palabras no se ponen en el bolsillo, deja de avergonzarte. Es incómodo de alguna manera, después de todo es un compañero, se excusaba la chica. Tienes tal talento, entiendes a medias palabras esa algarabía extranjera, dijo Mateo con admiración. No se puede desvalorizar, ¿entiendes? Y apuesto que aún jugará su papel en tu vida. Si tuviera una gota de tu descaro, seguramente las cosas irían bien. Estrella se agarró del banquito de la entrada y, sentada, comenzó a balancear las piernas. Las borlas de los lazos del sombrero atado por la abuela saltaron divertidamente abajo. Mateo se rió. Él mismo estudiaba Derecho y no se avergonzaba en absoluto de expresarse en cualquier situación conveniente. Los minutos con su mejor amigo Estrella los valoraba mucho. Con Mateo era de alguna manera fácil, simple, divertido, absurdo y acogedor al mismo tiempo. Aunque últimamente se veían rara vez y por poco tiempo. Pero ¿cuándo esto había impedido una verdadera amistad? Las lluvias de enero vinieron a reemplazar el fresco de diciembre. En las calles apareció lodo, la gente se envolvía en chaquetas ligeras, saltaba sobre charcos y se cubría con paraguas de las lluvias tropicales. Estrella se apresuraba al trabajo después de estudiar. En el autobús terminaba cuidadosamente de escribir apuntes en la rodilla que se movía y se preguntaba cuándo comenzaría su práctica por videoconferencia con estudiantes extranjeros. De esto hablaban con entusiasmo, con escalofríos agradables. Las coquetas de 19, 20 años del segundo curso acariciaban la esperanza de encantar a europeos e irse con ellos al extranjero en las vacaciones de verano. Quería cada segunda, pero había resultado tal cosa en todo el tiempo de existencia de la práctica solo una vez, y al revés. Un estudiante mexicano se enamoró de una alemana, y no se fue él mismo a Alemania, sino que trasladó a su elegida a la calurosa México. El teléfono sonó con un mensaje. Estrella satisfecha metió la pluma en el resorte del cuaderno y miró la pantalla. La abuela finalmente se había acostumbrado a las conversaciones en línea en las redes sociales. La chica sonrió, recordando cómo había enseñado a la pariente mayor a orientarse en la interfaz del mensajero más simple. El autobús se sacudió, se escuchó el sonido de frenado. Estrella bajó en la parada conocida y se apuró al trabajo. Hoy, después de la lluvia, los pisos en la oficina estarán más sucios de lo usual. Sergio saludó habitualmente a la chica en la entrada. Estrella le hizo un gesto con la cabeza, corrió a cambiarse al cuarto de servicio donde estaban el trapeador y los trapos. Metiéndose los audífonos con otra audioconferencia, la chica se puso a trabajar. Ya estaba limpio el pasillo, el primer gabinete de oficinistas, el segundo. En el escritorio de Emilio había un paquete vacío de papitas y alguna mancha pegajosa en el piso bajo la silla. Estrella movió la cabeza y con movimiento certero tiró el paquete a la canasta de basura en su carrito. El rincón de Bianca estaba casi estéril, todo colocado en su lugar, ni una migaja, ni una mota de polvo, solo el piso un poco pisoteado y la fotocopiadora sin apagar. Estrella resopló, recordando las huellas de sus zapatos en el elevador. Seguramente todo lo untó ahí mientras caminaba del lugar para fumar hasta su lugar. En su lugar ni, pero en los de otros ensuciamos con gran placer. Después de la morada de la secretaria quedaba poner en orden el gabinete de Raúl. Estrella cambió el agua y tomó la manija. Por ella todos los empleados, incluido el jefe, dejaban las llaves en las puertas para que después de la limpieza la chica pudiera llevarlas a la guardia. La puerta se abrió silenciosamente, Estrella rodó adentro el carrito con todo lo necesario y buscó el interruptor. Las lámparas blancas bajo el techo se encendieron. Para el jefe de una empresa constructora, Raúl tenía un gabinete demasiado modesto. El verdadero estatus de su dueño solo lo revelaban los muebles caros, las ventanas panorámicas y los útiles de escritorio de marca en la superficie de roble. El local tenía una forma extraña en forma de L. En la parte principal se ubicaban el escritorio de trabajo, silla, computadora, estantes con papeles, y en la parte lateral, un sofá de esquina, mesita de café, una caja fuerte doble ingeniosa y un par de estantes más con documentación vieja. Raúl estaba un poco obsesionado con el orden y guardaba hasta papeles de 10 años atrás. ¿La limpiadora?
Algo se le olvidó aquí. De detrás de la esquina salió súbitamente Bianca, taladrando a Estrella con mirada odiosa. Yo vine a limpiar, se turbó la chica, sacándose el audífono y casi dejando caer el trapeador de las manos. A la misma Bianca no le tuvo miedo, pero la aparición súbita de la secretaria ahí, donde definitivamente no debía estar, la desconcertó. Bianca puso los ojos en blanco. Bueno, por supuesto, para más no sirves. Pasó cerca, golpeando expresivamente con los tacones de los zapatos en el piso, y agregó sarcásticamente antes de salir, mira y no se te ocurra robar nada del gabinete de Raúl. Saldrás de aquí como un corcho. Estrella dejó pasar este bulto de suciedad por los oídos. Su mirada estaba clavada en la carpeta de papeles que Bianca trataba cuidadosamente de esconder a sus espaldas. Súbitamente la secretaria se enganchó con el pie en uno de los cepillos que sobresalían del carrito, maldijo, y al piso voló todo lo que tenía en las manos. Los papeles en montón se esparcieron por los lados. Varios de ellos planearon directamente al balde con agua jabonosa. La secretaria maldijo otra vez y, chillando ya sea por rabia o por miedo, comenzó febrilmente a recoger las hojas en montón. Estrella metió la mano enguantada al balde, levantó la hoja medio mojada con la firma conocida de Raúl. Solicitud de reconocimiento de bancarrota de SADCB, Casa Edifica. Año 2018. Alcanzó a leer la chica en el papel, hasta que se lo arrebató la aún indignada Bianca. ¿Dónde metes la nariz? Otra vez se le fue encima a la limpiadora. Mejor no dejaras tus trastos por cualquier lado. Apresuradamente metió todos los papeles en la carpeta, se la puso bajo el brazo y salió. Estrella mentalmente le deseó que se resbalara en algún lugar en el parquet mojado camino al elevador y se puso a trabajar. Limpiar estantes, escritorio, alféizar. Algo daba vueltas en la cabeza, se juntaba, luego se desparramaba y así muchas veces. Hasta que la imagen no se volvió nítida, Estrella hasta se quedó inmóvil con el trapeador en medio del gabinete. A ver, un momentito. ¿Y qué hacía en general Bianca en el gabinete oscuro y vacío del jefe después del fin del día laboral? Murmuró la chica al vacío del local. Ella, por supuesto, es secretaria, pero así hurgar en los papeles del jefe. Poco probable que Raúl lo permitiera. ¿Y qué tiene que ver aquí alguna casa edifica si la empresa se llama Constructora Invert? De las reflexiones la distrajo un pitido del pasillo. Con tal pitido usualmente se apagaba la fotocopiadora. Ella misma lo hacía por algunos empleados descuidados. Después del pitido se escuchó el golpeteo de la puertecita de los cajones del escritorio de trabajo, y luego el taconeo. Parece que Bianca finalmente abandona la oficina. Estrella exhaló, y luego pensó. Le vino una idea a la cabeza. Raúl, aunque se topaba con ella raramente, siempre era cortés y agradable en la comunicación, a pesar de la diferencia de edad y posición. El jefe de 48 años podía tanto desear un buen día como preocuparse por la puntualidad del pago del salario. Dejarlo sin advertencia después de lo ocurrido no le permitía la conciencia a Estrella. La chica dudó aún un par de momentos, y luego escribió en una nota adhesiva, Raúl, me pareció que huéspedes no invitados andan por su gabinete. Mejor cierre las puertas con llave, yo la tomaré de la guardia. Maestra de la limpieza Estrella. La nota la puso la chica directamente en el centro del escritorio. No notarla era simplemente imposible. Estrella sabía que ni en el gabinete del jefe ni frente a él había cámaras de vigilancia. El hombre, según palabras de colegas que lo conocían, era un ardiente defensor de la vida privada y no soportaba la moda generalizada de control de empleados. En el elevador y en la puerta de entrada hasta aceptó instalarlas a regañadientes. Sintiendo una sensación ligera, como si hubiera hecho algo malo, Estrella apresuradamente comenzó a terminar la limpieza. Pero el instinto le susurraba mudamente que la chica había hecho todo correctamente. Pasaron 2 semanas. Contrario a los temores, nadie comenzó a hacerle preguntas a la chica en la oficina. Solo el guardia Sergio le entregó la llave del gabinete de la administración y miró pícaramente a Estrella. Afortunadamente, no hubo más encuentros súbitos con Bianca para la chica. Solo en días raros, cuando había también limpieza matutina,
la secretaria la miraba con su habitual mirada desdeñosa. Pero a esa ya había desarrollado inmunidad Estrella. La chica notó también algo más. Un par de veces escuchó en la oficina habla extranjera y observó cómo Raúl, acompañado de una mujer traductora, que se parecía a una maestra de grados medios, conducía por la oficina un tour para huéspedes del extranjero. Por fragmentos de frases Estrella entendió que la compañía buscaba inversionistas para construir un complejo residencial cerrado y prestigioso. Muchas palabras en el habla de los extranjeros, sin embargo, quedaban incomprensibles, puesto que Estrella simplemente no conocía su equivalente español debido a la terminología estrecha del negocio de construcción. Y en la universidad al grupo de estudiantes les anunciaron que durante un mes tendrían práctica de idioma con estudiantes extranjeros por videoconferencia. A quién le tocaría quién, lo determinó un simple sorteo. Estrella con ligero temblor miraba la lista que le había tocado con información sobre el italiano Máximo Velázquez. Y la información no era abundante. Edad 28, lugar de residencia Cartagena y nickname en el programa para videollamadas. Pero si el italiano lo sé peor de los 3 idiomas, murmuró la chica. Al menos hubieran anexado foto de este Máximo. A ver si nos conectamos y ahí hay un galán pintado con sonrisa blanca como la nieve, y yo soy una chica con nido en la cabeza y trapeador en el fondo. No estaría bien. Estrella se imaginó esto y se rió quedamente. Sin embargo, la turbación ante el misterioso Máximo por esto solo comenzó a crecer. Después de clases a la chica en el patio universitario la alcanzó Mateo. Buenas tardes, comandanta de trapos y escobas, saludó a la amiga. Y que no te enfermes, asintió Estrella. Por alguna razón solo las bromas del mejor amigo respecto a su trabajo no la molestaban. Mateo se rió a carcajadas y conciliatoriamente le golpeó el hombro. Vamos en la noche a comer un par de tacos con cola, propuso, sonriendo. Perdón, de ninguna manera. Ya sabes que de 6 a 8 estoy en el trabajo, suspiró Estrella. Ay, la ocupada. Vamos ahora. Solo son principios de las 4. Aquí cerca hay un lugar decente, no se calmaba Mateo. Mateo, yo, a mí, en fin, hoy estoy sin dinero, y el salario recién mañana me darán. Estrella se encogió de hombros culpablemente. Cada vez experimentaba esta sensación desagradable, parada ante el escaparate con ropa bonita, frente al mostrador con tortas en la pastelería, antes de cualquier festividad cuando los amigos la invitaban a algún lugar. Sensación de estar encerrada en marcos de presupuesto limitado. Estrella compraba productos para casa, aportaba su parte por los servicios públicos, pagaba pasaje en autobuses, ella misma había ahorrado para un teléfono sencillito. Así era la vida sin lujos, en forma de placer de una taza de café en un café con el mejor amigo. Y pedir a la abuela su pensión para sus deseos, de eso la chica ni pensaba. Ay, tranquilízate, no me empobreceré si te invito. Mateo ya sin ceremonia la agarró del codo y con confianza la llevó al cruce peatonal. Estrella débilmente trataba de resistirse, pero discutir con el futuro abogado era inútil. Él solo más fuertemente tiraba de su línea. Y además se había agarrado del codo como una garrapata. Oh, cuando nos graduemos, recibamos diplomas y abramos práctica legal internacional, se recostó soñadoramente en el sofacito suave Mateo después de 20 minutos. Yo llevaré los casos, y tú traducirás documentos y ayudarás. Bueno, qué belleza. Y lo llamaremos Escudo y Espada. ¿Qué te parece? Se parece más al nombre de una empresa de seguridad. Bueno, sabes, de las que cuidan estacionamientos o toda clase de plantas eléctricas, notó riéndose Estrella, tomando café. Vamos, no digas eso, se ofendió Mateo. Bueno, no te enojes, dijo conciliatoriamente la chica. Mejor dime qué es SADCB y SA, y qué diferencia hay entre ellas. Estrella ni ella misma tuvo tiempo de entender para que le preguntó al compañero sobre esto. La boca ya hablaba mientras el cerebro reflexionaba si necesitaba esto o no. Mateo resopló sorprendido. ¿Llegaste con quien preguntar? Yo quiero ocuparme del derecho civil de orden privado, y no sacar dinero de las compañías. Atrapa a alguien de económicas y molesta cuanto quieras. Bueno, Mateo,
Estrella se apoyó las mejillas en los puños. El muchacho enfrente se sentaba y demostraba estar ofendido. Aunque las comisuras de sus labios temblaban, delatando el deseo de reírse. Son tipos de organización de empresas. El estudiante de Derecho sacó con los dedos azúcar de la taza y se lo echó a la boca. SADCB abren usualmente en los primeros tiempos, cuando aún no hay experiencia, la empresa es joven. En general, nivel inicial. Tal empresa no tiene acciones, pero sí un montón de papeleo. Mateo se tomó el dulce con café no menos dulce, tragó y continuó, SA ya es algo un poco diferente, para formas pequeñas y medianas de negocio. Más posibilidades para la cúpula, pero también más responsabilidad. Hay acciones, se pueden comprar. Espera, Mateo entrecerró los ojos. ¿Y para qué necesitas toda esta tontería? ¿Acaso los obligan a traducir terminología jurídica? Afortunadamente, no. Estrella hasta hizo mueca, imaginándose lo dicho. Así nomás, en el trabajo me topé con papeles extraños. Aconsejo no complicarse, Mateo puso ojos terribles. Tu cabeza, probablemente, de 3 idiomas ya se hincha así. 4, corrigió la chica, también español. Mateo puso los ojos en blanco. Siempre lo hacía si alguien lo corregía. Al futuro abogado no le gustaban las fallas, especialmente las propias. Una hora después Estrella se despidió del compañero y se apuró al trabajo. Estaba agradecida a Mateo por esta tertulia. Aunque sentía una ligera sensación de incomodidad por el hecho de que el amigo la había invitado. Estrella siempre le devolvía al amigo todo hasta el centavo, aunque él se excusara, la conciencia no le permitía ser una aprovechada. En el trabajo todo pasó rápido y relativamente tranquilo. Solo que en los escalones de la entrada Estrella se cruzó de miradas con Bianca. Esa miraba alegremente la pantalla de su smartphone, pero al ver a la limpiadora, frunció el ceño despectivamente. Estrella cumplió con todas sus obligaciones, cortésmente rechazó el café que todo el tiempo le ofrecía Sergio, y salió del edificio. La ciudad la recibió con una cadena de faroles, luces rojas de freno de los autos y el olor de la reciente lluvia tropical. La chica respiró a pulmón lleno el aire cálido y húmedo, anticipando el camino a casa. Pero el momento se interrumpió por una llamada. Estrellita, me fui de visita donde mi hermana en la mañana en autobús, te escribí un mensaje. Y el maldito, no se envía y no se envía. Déjame, pienso, llamo a la antigua, informó la abuela en el teléfono. Así que no te asustes de que no esté en casa. Mañana en la noche regreso. Y conservas caseras traeré. Está bien, abuelita, solo no traigas toda la despensa, por favor, sonrió Estrella. Salúdame a Rosario. Se despidió y colgó. El ánimo estaba bueno. Además en el bolsillo secreto de la chaqueta Estrella encontró un billete arrugado. Una pequeña pero agradable sorpresa, que alcanzaba perfectamente para 1 kilo de mango jugoso y maduro. La chica ya se acercaba a la entrada conocida, anticipando el deleite de la fruta aromática, cuando descubrió que ni en los bolsillos ni en la bolsa estaban las llaves de casa. Primero con incredulidad, y luego ya con pánico la chica revolvió todo de arriba abajo, volcó el contenido de la bolsa en el banquito, las llaves se habían esfumado. Estrella nerviosamente calculaba qué hacer. ¿Ir al suburbio? Aparecer ya después de medianoche, despertar y alborotar a 2 pensionistas no era la mejor idea. ¿Llamar a la abuela, quejarse? Se preocuparía, así que tampoco. ¿Tal vez pasar la noche donde Mateo hasta la tarde? Estrella recordó que además de su amigo en el apartamento vivían también su mamá, papá, hermana menor, abuelo y un perro enorme. Y así está apretado, solo me faltaba yo ahí, murmuró desalentada Estrella. Y entonces recordó que una vez en verano la abuela había dado la llave a la vecina Lucía justamente para tales casos de emergencia, bueno y para regar las flores en su ausencia y la de la nieta. Estrella entendió que no había tiempo para pensar. Se metió corriendo a la entrada y tocó el timbre de la vecina. 1 vez, 2 veces. La puerta estaba muda a sus súplicas, permaneciendo cerrada. La chica comenzó a hurgar en la guía telefónica buscando el número.
No sin dificultad lo encontró y presionó el botón de llamada. La vecina tardó mucho en contestar el teléfono, y cuando contestó, en el fondo la chica escuchó golpeteo de cuchillos y tintineo de vajilla. La mujer escuchó la historia de Estrella, suspiró, pero dijo que la ayudaría si ella misma venía a su trabajo y recogía el duplicado de la llave de su propio apartamento. En un par de minutos la chica ya estaba llamando al amigo. Mateo abrió casi inmediatamente. Y otra vez hola, la miró sorprendido a la amiga. Pronto regreso, y tú cuida esto. Estrella de inmediato le metió en las manos la bolsa con mango y, haciendo un gesto de despedida, se fue corriendo escaleras abajo. El restaurante donde Lucía trabajaba como chef resultó estar a media hora caminando de casa. Por lo que Estrella mentalmente agradeció a todos los santos, pues después del estudio y trabajo estaba cansada y cabeceaba, y un viaje largo al otro extremo de la ciudad lo habría soportado con dificultad. El edificio estaba ricamente decorado para las fiestas navideñas. Por todas partes parpadeaban guirnaldas, el restaurante vivía su vida habitual. Estrella dudando subió al pórtico y tiró hacia sí la pesada hoja de vidrio de la puerta. Adentro estaba ocupada cerca de la mitad de las mesas. A la nueva huésped inmediatamente se acercó corriendo una hostess sonriente y se interesó por los detalles de la visita, y al conocerlos, le pidió esperar en la mesa vacía más cercana en un rincón por algún tiempo. Estrella sintió y se sentó en el sillón suave. Sentía una pequeña incomodidad en tales lugares. Aunque ahora había llegado aquí por casualidad. Las manos, que arrugaban tontamente la chaqueta, de repente se toparon con una mancha húmeda y pegajosa. La chica bajó la mirada y entendió que el mango maduro le mandaba saludos. Obviamente, la fruta demasiado madura había soltado jugo en la bolsa, y ese, encontrando un agujero en la esquina, se había derramado directamente en la chaqueta mientras su dueña tocaba la puerta del compañero de entrada. ¿Puede decirme dónde está el baño? La chica detuvo a la mesera. Derecho y a la izquierda, indicó servicial. Estrella agradeció y se dirigió en la dirección indicada. Ya calculaba cómo lavar mejor la mancha, y entonces casi de frente se topó en las puertas del baño con Bianca. Por el golpe esa se tambaleó, gritó y comenzó a frotarse enojada la frente, pero solo hasta el momento en que no clavó los ojos en la chica que le bloqueaba el camino. La limpiadora. Siseó Bianca como una cobra. ¿Me está siguiendo o qué? Se acercó malvadamente a la Estrella que se apuraba, quien instintivamente retrocedió. En el trabajo Bianca no le daba miedo, pero aquí la secretaria de Raúl de repente le pareció a la chica enorme, terrible y lista para clavarse en la cara con las uñas larguísimas rojas. Estrella chocó de espaldas contra una nueva barrera y entendió que había regresado la hostess con las llaves de Lucía. La chica le arrebató el manojo, murmuró algo ininteligible y casi corriendo abandonó el restaurante. Ya en la calle Estrella exhaló y entendió que, afortunadamente, nadie la perseguía. Por alguna razón se volteó y a través del vidrio vitral vio cómo Bianca con la sonrisa más benevolente se sentaba en una mesa con dos hombres. Luego sacó de su bolsito algunos papeles y los acercó a los huéspedes. Uno era canoso, con corte clásico, en traje gris y camisa negra. El segundo era moreno en suéter marrón, anteojos finos, jeans y aparentaba unos 30 años. La adrenalina del miedo inmediatamente expulsó el cansancio del organismo. Estrella sacudió la cabeza, agarró mejor la bolsa y a paso rápido se apuró a casa. No tenía ni tiempo ni ganas de gastar tiempo contemplando a los acompañantes de Bianca. En el día libre Estrella decidió finalmente hacer la videollamada con Máximo y comenzar la práctica de idioma. Encontró la cuenta del muchacho en el programa para videollamadas y los jóvenes acordaron una sesión nocturna. La abuela regresó, como había prometido, y la chica decidió simplemente no contarle que había perdido las llaves y hacer un duplicado para Lucía por si acaso. Estrella se puso un poco nerviosa antes del encuentro en línea. Quiera o no, a la cabeza le llegaban pensamientos tontos sobre algún romance. La chica los rechazó decididamente. Extendió en la mesa el cuaderno, diccionario y lista de temas del profesor que necesitaba discutir con Máximo. La chica por alguna razón se evaluó críticamente en el espejo. Ojos marrones, piel morena, cabello castaño. Interesante, ¿pasaría por italiana?
probablemente pasaría. Dios mío, ¿en qué pensaba? Aquí apenas alcanza el dinero para necesidades básicas. ¿Qué Roma o Cartagena? Máximo, la costa del Golfo de México, y eso en verano. Estrella sacudió la cabeza como queriendo sacar de ella todo lo innecesario, y comenzó a configurar el programa. Sin embargo, la laptop viejita se obstinó, zumbando con esfuerzo con el ventilador en la carcasa. La cámara del lado de la chica no quería encenderse de ninguna manera. Después de pelear con la máquina obstinada unos minutos, Estrella desalentada escribió en el chat con Máximo que él no la vería. El joven se entristeció un poco, pero no canceló todo. Así se comunicaron. Estrella en secreto hasta se alegraba de que el interlocutor no la viera. Pues él resultó ser atractivo, moreno, de hombros anchos, ojos verdes, con voz agradable aterciopelada que hacía su habla italiana pura aún más expresiva. La chica se avergonzaba y frecuentemente volvía a preguntar lo que no había oído o entendido. Se conocieron algo torpemente, pero con el tiempo se soltaron, cumplieron la primera tarea del profesor, y al final Máximo sonrió misteriosamente y de repente con acento, pero en español bastante correcto empezó a hablar: Estrella, te pido me perdones. Yo también hablo varios idiomas. Y además ahora me encuentro en México, en tu ciudad por negocios. Tienes una voz muy hermosa y pronunciación excelente. Me gustaría invitarte a almorzar el lunes. La chica solo abrió la boca, mirando a su hermoso interlocutor en la pantalla de la laptop. Adentro se chocaron de frente sueños vagos y realidad cruda. Sin dejar que terminaran el duelo, Estrella apresuradamente soltó, mientras el valor lo permitía: sí, por supuesto, acepto, solo mejor a cenar. En horario de almuerzo estudio, luego trabajo, y a las 9 de la noche estoy libre. Máximo se iluminó al escuchar esto. Entiendo. Gracias por aceptar dedicarme tiempo. Acordaron que la dirección donde tendría lugar el encuentro, Máximo la enviaría después al chat. El italiano una vez más elogió su pronunciación, le deseó buenas noches, saludó con la mano a la cámara y se desconectó. Estrella se recostó en el respaldo de la silla y exhaló. Ni en los exámenes se había puesto tan nerviosa. Solo ahora, cuando el sí ya había sido dicho, la cabeza comenzó a pensar en cómo pagar la cena, con qué ir y cómo comportarse. La chica entendió que urgentemente necesitaba hablar con alguien. Mateo resultó estar en casa y en 5 minutos ya estaba sentado en la cocina con una taza de café. Estrella emocionalmente le contó al amigo lo sucedido. Mientras más avanzaba el relato, por alguna razón más sombrío se ponía el mejor amigo. Creo que no deberías ir a ningún lado con él, soltó Mateo, después de callar algún tiempo. ¿Dónde está la garantía de que en su casa en Italia no tiene alguna Giovanna y un par de hijos? Y acá vino a divertirse. Encanta jóvenes estudiantes ingenuas, como tú. Y luego, perdone, señorita, estoy casado, pero no la olvidaré. A Estrella al instante se le encendieron las mejillas y a la garganta se le acercó una avalancha de palabras. Esperaba que Mateo se alegrara por ella, diera consejos o buen augurio. Al fin y al cabo, no tan seguido la invitaban a una cita, y él dice maldades. Y yo pienso que simplemente tienes envidia, se ofendió la chica. Tienes envidia de que me invitaran a encontrarme, sin siquiera verme en la cara después de una llamada, y tú mismo llevas un año cortejando a Solano, y todo inútil. Solano era la jefa de grupo, una chica muy altanera pero simpática con padres adinerados. De tipos como Mateo tenía 10 por día. Bueno, vete con tu Máximo, se levantó enojado del taburete el mejor amigo, poniendo sonoramente la taza en la mesa. Después no me llames a llorar. Y ni lo sueñes, le gritó Estrella, escuchando la puerta que se azotó. Ni ella misma entendió cómo y por qué se había enojado tanto. Y lo más importante, por qué de la nada se había molestado Mateo. Toda la noche Estrella se revolcó en la cama, desgarrada por dos sentimientos muy diferentes. La anticipación del encuentro con una persona de otra mentalidad y el resentimiento hacia el mejor amigo. Y no notó cómo el teléfono sonó con un mensaje. Resultó que su persona era requerida mañana en el trabajo para que después de la llegada de los empleados arreglara la oficina para la reunión de inversionistas extranjeros.
La chica suspiró, entendiendo que se arriesgaba a no dormir lo suficiente, pero no había nada que hacer. El trabajo es trabajo. Estrella rápidamente empacó la bolsa, preparó ropa de cambio para el encuentro nocturno, tomó algo de cosméticos, cuadernos con conferencias, frasco de perfume sencillo, se lavó la cara, leyó algunas páginas del libro favorito y se durmió con sensación de ligera expectación temblorosa. Desde la mañana el ánimo de Estrella estaba elevado. Para que no se perdiera hasta la noche, la chica decidió escuchar canciones populares en italiano. Aún en el autobús encontró tracks apropiados y, metiéndose audífonos en los oídos, disfrutó de la música. El truco funcionó, tanto que hasta lavando el piso en la oficina una hora después, Estrella tarareaba la composición que más le había gustado en voz baja. O más bien, le parecía que en voz baja, por los audífonos. Raúl estaba confundido y casi enojado. De momento a momento llegaría a la oficina el inversionista italiano, y él no tenía traductor para tan importante encuentro. Carmen, que había ayudado hasta ese día, llamó la víspera y con voz ronca informó que había agarrado una angina terrible y de ninguna manera podría estar presente en la reunión. En menos de 12 horas a Raúl le tocaba encontrar una persona que hablara fluidamente español e italiano, lo que era, suavemente hablando, complicado. El director de la empresa exigió al personal directivo que le consiguieran un traductor para las 9 de la mañana aunque fuera desde debajo de la tierra. Bianca monitoreó sitios con anuncios casi toda la noche y vino al trabajo con una capa densa de base en la cara, queriendo ocultar el desvelo. El Departamento de Recursos Humanos febrilmente llamaba a todos los que alguna vez habían enviado solicitud para vacante similar. Se encontraban traductores, pero ninguno de ellos podía llegar a la oficina en el transcurso de una hora. Al final el tiempo apremiaba, y la importante reunión colgaba de un hilo. Raúl nerviosamente caminaba por el pasillo con teléfono en las manos, recordando a cuál de los socios y conocidos aún no había llamado. Y entonces a los oídos del hombre llegó habla italiana limpia, casi impecable, más bien canto. Se volteó y notó a la joven limpiadora que bailoteaba al ritmo de su propia voz, pasando el trapeador por el parquet. Con esfuerzo Raúl recordó el nombre de la chica. Estrella, perdone que involuntariamente me convertí en su oyente, agitó la mano, atrayendo la atención de la limpiadora. Raúl, Estrella avergonzada se sacó los audífonos, estorbé, por Dios, perdone. Nada de eso, el hombre la detuvo. Mejor dígame, ¿habla italiano tan impecablemente como canta? Bueno, se confundió Estrella, no diría que impecablemente, pero seguro varios niveles arriba del avanzado. Raúl se iluminó y la agarró de los hombros, sonriendo ampliamente. Estrella, usted es mi salvación, más bien salvación de mi empresa. Por favor, trabaje un par de horas como traductora, pago extra, vacaciones, lo que sea, solo sálvenos, le pedía el hombre. Yo. ¿Y la limpieza? La chica casi perdió el habla por tal propuesta. Olvídese de todo eso. Se despreocupó de sus palabras como espantando moscas. ¿Tiene algo para cambiarse? ¿Camisa o blusa? Si no, Bianca le dará. Por favor, apúrese. En 10 minutos la espero en mi oficina. Estrella se sentó en la silla junto al jefe. La blusa y pantalones que había tomado para la noche le sirvieron donde no se había planeado en absoluto. Cabello recogido en cola alta, pestañas ligeramente pintadas con rímel y cejas espesas peinadas y acomodadas en arco ordenado. Por favor, no muestre emociones especiales, la instruyó Raúl. Solo traduzca, y nada más. Si necesita preguntarme algo, por favor, en susurros. Saludos y despedidas no necesitan traducción. Chistes, si los hay, solo por mi señal. El humor mexicano es comprensible para extranjeros solo literalmente. Estrella sentía, pero a ella misma le parecía que las palabras se iban por los oídos como por un tubo. ¿Y cómo vencer este estúpido estupor? En la reunión con nosotros estará también Bianca como mi asistente y secretaria. Su habla no la traduzca, si yo mismo no se lo pido, continuó Raúl. Y por último, tenga cuidado con nuestros huéspedes italianos. Algunas cosas puedo entender sin recurrir a su ayuda. Se rió de manera especial.
En la puerta se asomó la nariz puntiaguda de Bianca. Hoy la secretaria estaba con camisa amarillo limón y falda lápiz roja. Raúl, nuestros huéspedes llegaron, informó agriamente, recorriendo con la mirada a Estrella. Excelente, dijo el hombre, invítelos. Unos minutos después entraron dos al gabinete. El primero, obviamente el principal, de unos 50 años, con canas notables, corte clásico y en traje gris. El segundo, más joven, de unos 30 años, moreno, ojos verdes, en suéter marrón y montura fina en la nariz. Los hombres por turno estrecharon las manos del dueño del gabinete, se presentaron. Luego Bianca servicialmente lo sentó en la mesa de negociaciones de un lado y ella misma se sentó del otro, junto a Estrella y el jefe. Estrella atentamente observó a los llegados, no entendiendo por qué vagamente le eran conocidos. Pero luego sus ojos se agrandaron. Claro. Esos mismos acompañantes de Bianca del restaurante. Este pensamiento pasó como rayo. Estrella por alguna razón miró a la secretaria, y esa en respuesta la obsequió con tal mirada amenazante en la que se leía una insinuación gorda: mantén la boca cerrada, limpiadora. Y luego, como desde lejos, llegó otra comprensión. En el joven huésped y, obviamente, traductor de la parte contraria, la chica reconoció a Máximo. Sí, estaba vestido diferente, había peinado diferente el cabello, pero el rostro. Estrella demasiado bien lo había recordado ayer, y ahí mismo mentalmente agradeció a la providencia por habérsele dañado la cámara en la laptop. Los hombres comenzaron las negociaciones. Estrella traducía con pequeña dificultad, pues auditivamente a veces no todo distinguía, pero intuitivamente adivinaba de qué se hablaba. El señor Osvaldo Hernández resultó ser un empresario italiano que había recibido en herencia una suma sólida. Siendo una persona hábil, buscaba proyectos donde pudiera invertir este dinero con perspectiva de ganancia posterior. ¿Y por qué el señor Hernández no quiere invertir dinero dentro de su país?, preguntó Raúl, después de escuchar a los huéspedes. Máximo se inclinó hacia el acompañante, y ese suspiró pícaramente, sonrió ligeramente y habló. El señor Hernández no está del todo contento con los impuestos de su país que tendría que pagar en tal caso, explicó Estrella la respuesta del italiano. Considera que en México hay más perspectivas. Y, por supuesto, el señor Hernández tiene razón, se metió Bianca con sonrisa amplia, mirando al italiano canoso y su traductor. Los hombres pasaron a discutir detalles del contrato, sumas, cifras, plazos, pagos, dividendos en caso de diferente velocidad de venta de casas construidas. Estrella sumisamente traducía, y ella misma involuntariamente observaba a los huéspedes. Los italianos sonreían mucho, se miraban después de cada frase de Raúl. La chica tuvo la sensación de que Osvaldo entendía lo dicho aún antes de que Máximo lo tradujera. Simultáneamente Estrella notó que a veces Bianca lanzaba miradas certeras a los huéspedes extranjeros, obviamente dando algunas señales. Y solo Raúl, estudiando papeles simultáneamente con las negociaciones, no veía esto. Estrella instintivamente hacía la voz más baja y lenta para que Máximo no la reconociera. Y además estaba contenta de que el jefe la hubiera presentado como María. Aparentemente, para simplificar el trato para los extranjeros en caso de necesidad. La reunión confiadamente iba hacia la conclusión del contrato. Todo era tan suave y convenía a ambas partes que ni el más exigente habría objetado. Raúl, esta es la propuesta más ventajosa y conveniente para nuestra compañía, sin cansarse parloteaba Bianca. Si comenzamos la construcción en un par de meses, las primeras ventas irán ya a principios del verano. En un año, aumentando ritmos de construcción y con buena campaña publicitaria, podremos lanzar otro proyecto ya con financiamiento interno. El hombre asintió aprobatoriamente, estando de acuerdo con la secretaria. A Estrella por alguna razón le dio náuseas, aunque las palabras de Bianca sonaban más que convincentes. Veía que Raúl estaba a punto de firmar el contrato, que Hernández sonreía demasiado satisfecho. Esperen, dijo cuando el contrato ya estaba frente al jefe y estaba abierto en la última página con datos y firmas de las partes. ¿Qué pasa? Raúl sorprendido volteó la cabeza hacia Estrella. Bianca con cara extremadamente descontenta se asomó por detrás del jefe e imperceptiblemente pasó la uña del pulgar por el cuello,
como insinuando que se callara. Mientras más transcurría la reunión, más agudamente Estrella sentía que los huéspedes extranjeros seguramente estaban de alguna manera conectados con la secretaria, y que de ninguna manera se podía permitir que Raúl concluyera este contrato. ¿Podemos salir?, preguntó la chica con voz un poco temblorosa. El hombre asintió brevemente. Estrella se disculpó ante los huéspedes por esta ausencia en italiano, y ella y Raúl salieron al pasillo bajo la mirada ya mal disimulada de odio e irritación de Bianca. Estrella, me está arruinando el negocio del año, haga el favor de explicarse, exigió estrictamente el jefe, mirando a la chica desde arriba. Después siguió el relato sobre lo visto en el restaurante y sobre que poco antes Bianca había sido sorprendida hurgando en el gabinete de la jefatura. Raúl la escuchó escépticamente, pero mientras más avanzaba el relato, más fuerte el descontento en su cara se cambiaba por pensatividad y sospecha. Estrella cayó solo sobre que Máximo había resultado ser su practicante de idioma. Creo que trasladaremos la reunión con nuestros socios italianos por un par de horas. Después de callar, finalmente pronunció el hombre. Tiene razón. Ahora yo también tengo algunas dudas respecto a su transparencia. Hay que averiguar si no son infundadas. Los italianos no estuvieron encantados con el receso, pero aceptaron esperar. Bianca, blanca de rabia, los despachó del gabinete y les aconsejó almorzar en el restaurante cercano. Raúl la requirió para audiencia después de esto. Reza ahora, limpiadora. Siseó Bianca, pasando junto a la Estrella desconcertada y empujándola dolorosamente con el codo. Cuando el pasillo se vació, la chica miró alrededor y finalmente respiró. Simultáneamente entendió que la clase de hoy en la universidad obviamente no la visitaría. Bueno, tal vez le dieran algún papelito para que el tutor no contara la inasistencia como falta. Qué tonta y absurda se veía este pensamiento en el fondo de lo que pasaba. La puerta densa del gabinete del jefe no dejaba pasar sonido alguno, aunque Estrella tampoco trataba de escuchar nada. No sabía si podía ausentarse a algún lado, por lo que sin sentido caminaba por el pasillo de un lado al otro, hasta que se topó con una de las empleadas de contabilidad. Oh, gracias a Dios. Esa aplaudió y se lamentó. Estrellita, ahí en la entrada al baño de hombres alguien rompió una botella de gaseosa. Vidrios, se pega, todo horrible. Entiendo que ya te vas, pero hasta la noche seguro alguien se resbala o se corta con el vidrio. La chica asintió tristemente, entendiendo que la mujer tenía razón. Gracias, ahora bajo, solo tomo guantes y trapo, respondió. No había nada que hacer. En el puesto de traductora la chica había estado solo un par de horas y eso con derechos de pájaro. Pero las obligaciones de maestra de la limpieza no habían ido a ningún lado. Estrella se apuró al cuarto de servicio para ponerse al menos la bata de trabajo vieja sobre la blusa. Esa al menos se podía quitar rápido si el jefe urgentemente la requería, aunque Estrella no planeaba demorar mucho con el problema en el baño. El azulejo cerca de las puertas del baño de hombres efectivamente estaba salpicado de gaseosa roja, a juzgar por el olor con aroma de tamarindo. Los vidrios de la botella transparente se veían casi en cada esquina del pequeño local de 3 cabinas. Estrella se ajustó mejor los guantes y comenzó a recoger los vidrios en una bolsa de basura. Solo faltaba el cuello de la maldita botella. Estrella se inclinó y notó que algo brillaba con bordes filosos en el piso de la primera cabina. La chica se inclinó más fuerte, se estiró hacia el vidrio y de repente escuchó desde la última cabina una conversación telefónica en idioma dolorosamente familiar. Hablar ahora aquí podían solo 2 personas. Y, a juzgar por la entonación y profundidad, la voz pertenecía al señor Hernández. El maldito mexicano sospechó algo. Decía enojado el italiano al teléfono. La traductora se detuvo. ¿De dónde voy a saber? La señorita ya me pasó los papeles. Con ellos se puede levantar otra vez el caso sobre el no pago de impuestos de su empresa. Esto es sin sentido. Si él no firma el contrato, no recibo parte en la compañía, y por lo tanto, no podré después apropiármela. Estrella entendió que necesitaba pruebas. Rápidamente sacó el teléfono y encendió la grabación. Se escuchaba no muy fuerte, pero suficiente para que, prestando atención, se entendiera.
Hernández por mucho tiempo y emocionalmente le probaba algo a alguien al teléfono, obviamente pensando que nadie lo entendía, pues la única persona que debía estar en la puerta de enfrente con el símbolo esquemático damas. Estrella aguzó el oído y trataba de casi no respirar. Bianca y el italiano estaban en complot. Se habían conocido un par de meses atrás y entendieron que podían alcanzar objetivos comunes. Ella le pasó al nuevo conocido algunos documentos comprometedores de la empresa. Hernández iba a invertir dinero en el proyecto, obtener parte en la compañía gracias al contrato astuto, y luego demandar a Raúl, echarle encima la oficina de impuestos y él mismo convertirse en jefe de la empresa basado en el mayor volumen de inversión depositado. El plan era simple, solo la motivación de sus participantes quedaba en duda. Pronto la conversación terminó, y en la cabina se escuchó el sonido de la descarga. Estrella apresuradamente cerró la puerta de su cabina con el pie, aunque era poco probable que al italiano saliente le interesara una limpiadora hurgando en el piso. El hombre se lavó las manos, la secó y silenciosamente salió del baño. Había que actuar muy rápido. Sin saber qué sentimiento la guiaba, Estrella rápidamente puso orden, devolvió a su lugar el balde, trapos, se arregló y corrió al gabinete del jefe. No sabía cómo, pero sabía una cosa, este contrato de ninguna manera debía ser firmado. La chica llegó justo a tiempo. A su encuentro saltó Bianca con mejillas encendidas. Los ojos de la secretaria brillaban sospechosamente. Sorprendente, pero la asistente del jefe no estaba enojada con la limpiadora. Pasó corriendo, obviamente apurándose a la terraza para fumar, y Bianca fumaba solo cuando estaba muy nerviosa. Estrella pasó todo esto rápidamente por la cabeza y se estremeció un poco, agarrándose de la manija de la puerta. Si hasta la secretaria resistente había llorado, entonces quién sabe lo que le esperaba dentro de estas paredes, aun considerando todos los hechos conocidos. La chica tímidamente tocó y entreabrió la puerta. «Raúl, ¿se puede entrar?», preguntó cautelosamente. El hombre estaba en la ventana, apretando el puente de la nariz con el pulgar y el índice. Se veía que lo había cansado la conversación larga y sin sentido. «Sí, entre, Estrella, siéntese», respondió el jefe de la compañía. Ni sé si darle premio por la vigilancia o despedirla por lo mismo. La chica por un momento se congeló, ya habiendo entrado al gabinete. Por la espalda le corrió una ola de frío. Estrella se detuvo, respiró profundo y, eligiendo cuidadosamente las palabras, pronunció: «Raúl, hay algo más que necesita saber. Escúcheme, por favor, y ya después despida o premie». El jefe de la compañía la miró interrogativo pero cansado, sentándose en el sillón. «Hable. Pero le advierto, si son otra vez tontas suposiciones, piense bien antes de gastar mi tiempo». Estrella pensó, respiró profundo y, tratando de contar lo esencial, relató lo que acababa de pasar varios pisos abajo. Al final encendió la grabación de la conversación de Osvaldo, traduciéndola para el jefe. Raúl escuchó sin interrumpir y se ponía cada vez más sombrío, y luego súbitamente e inoportunamente se rió, tanto que la chica por un momento dudó de su cordura. Sin embargo, el hombre rápidamente aclaró su comportamiento. «Estrella, no sé por qué milagro hoy resultó estar junto a mí, pero obviamente no es casualidad», dijo Raúl cruzando las manos. «Recién me convencieron media hora llorando de lo infundado de las sospechas, y hasta casi creí, cuando aparece usted y destroza la justificación de mi ya, probablemente, ex asistente». «¿Y cómo lo logra?». «Yo, no fue a propósito», soltó la chica por alguna razón. El jefe otra vez sonrió forzadamente, y luego volvió a poner expresión seria en la cara. «En realidad debo agradecerle también por la nota pidiendo cerrar el gabinete», recordó. «Entonces en montón de asuntos no le di importancia. Pensé que alguno de los empleados había entrado por tonterías. Pero aún así seguí su consejo. Y también pedí a nuestro administrador de sistemas Emilio instalar aquí una cámara oculta. Y sabe, ahora estoy casi seguro de a quién veré en ella». Raúl hizo algunas manipulaciones en la laptop, luego la volteó para que Estrella también viera la pantalla. Varios avances rápidos, y ya el dispositivo mostró el gabinete conocido. «Vea la fecha», sugirió el hombre.
Esto fue hace cerca de 3 semanas, horario de trabajo. Estrella con el jefe atentamente contemplaron la pantalla. Y ahí trabajaba tranquilamente el dueño del gabinete, luego despacio salió a algún lado. No se había cerrado la puerta tras él cuando adentro penetró la figura conocida de nariz puntiaguda de Bianca. La secretaria apresuradamente comenzó a hurgar en el estante donde la había sorprendido por primera vez Estrella. Sacó de la carpeta algunas hojas, se las puso bajo el brazo, devolvió la carpeta a su lugar y abandonó el local. ¿Qué buscaba tan diligentemente que se arriesgaba a ser sorprendida por usted?, murmuró Estrella en voz alta y ahí mismo gritó, mirando de reojo al jefe. Documentos que comprometen mi primera empresa. Después de callar, respondió Raúl. Cuando apenas comenzaba a acostumbrarme en la esfera de construcción, manejaba los asuntos, no del todo limpio, digamos. No ocultaré, fue tonto e imprudente, pero entonces solo importaba la ganancia. Naturalmente, la cosa no terminó bien. Uno de los compradores quedó extremadamente descontento con nuestro trabajo y comenzó a cavar bajo la empresa. Tuve que hacer grandes esfuerzos, convencer y congraciarse con varias personas para no ir a juicio. En general, el asunto salió extremadamente desagradable. Pero lo silenciaron con la condición de que liquidara la empresa. Pero nadie prohibía crear una nueva, considerando los viejos errores. Así que ahora trabajo honesta y transparentemente. ¿Para qué guardaba estos papeles si sabía qué peligro representaban?, hizo la pregunta razonable la chica. La educación tiene la culpa, suspiró Raúl. ¿Y si algo? Y no tengo nada en las manos. Espere, ¿y cómo en general Bianca se enteró de esta historia? Estrella comenzó a razonar más atrevida. Dudo que le contara así como a mí hoy. Usted resultó involucrado en esta historia por casualidad, y Bianca. El hombre tropezó, obviamente eligiendo la formulación. Vino a trabajar aquí hace 5 años y, obviamente, paralelamente se buscaba un buen partido para casarse y agarrarse, y me vio como ese partido. ¿A usted?, se asombró Estrella. Pero usted está casado. Casado, asintió Raúl. Pero eso no la detuvo. Primero servicialidad, café al gabinete, a veces con tequila. 1 o 2 veces se quedó conmigo hasta tarde cuando los plazos apremiaban, ayudaba. De paso conversábamos de todo, bebimos un par de veces juntos. Con el tiempo comenzó a quejarse de que la mamá estaba enferma, que el novio la maltrataba. Aunque después entendí que nadie había ahí ni en broma. Y yo vaya y suelte lo de la historia con la empresa. Así pasó medio año, tuvimos una fiesta corporativa navideña, ahí ya abiertamente comenzó a molestar. El hombre suspiró. Se veía que no le era fácil admitir sus debilidades. Pero entendí que no valía la muchacha simpática mi matrimonio. Rechacé. Y la chica casi a lágrimas. No la despedí entonces, la compadecí. El trabajo sí lo sabía, ágil, todo lo agarraba al vuelo. Pero dije que en las paredes de mi empresa olvidara pensar en buscar marido. Tomó vacaciones por su cuenta, regresó, e hicimos como si nada hubiera pasado. Así trabajó sin quejas. Y resulta que no perdonó el rechazo, terminó la historia Raúl. No solo decidió meterme en juicio con los italianos, sino también apropiarse mi empresa. Y pienso que unen a Bianca con el señor Hernández relaciones para nada amistosas. Qué astuto es a veces el resentimiento femenino, concluyó Estrella. Y qué divertido que del paso fatal me salvó una ordinaria limpiad, maestra de limpieza, se corrigió Raúl. Estrella, sin embargo, nos enfrascamos hablando, y el tiempo apremia. Los huéspedes extranjeros necesitan respuesta. Haga el favor, termine el papel de traductora. La chica sonrió ligeramente y asintió. 1 semana después. Mateo, espera. Se escuchó detrás del muchacho que iba a casa después de clases. Mateo se volteó al escuchar la voz conocida. Las comisuras de los labios solas se le fueron arriba, aunque no debía hacerlo. Después de todo aún se ofendía por esa pelea tonta. Oh, apenas te alcancé, Estrella se detuvo, respirando fuerte. Podrías haber pasado por casa, si era tan urgente, dijo cautelosamente el muchacho. Mateo,
Estrella levantó los ojos hacia él y se arregló con la mano enguantada el gorro que se había corrido. Bueno, ya basta, ¿sí? Hagamos las paces. Tengo tanto que contarte. Como fui a la cita con mi Máximo, por ejemplo. Él otra vez no se contuvo de la indirecta. Estrella resopló. Realmente había extrañado al amigo y estaba dispuesta a hacer las paces. Y Mateo se hacía el difícil como doncella casadera. No fui a ningún lado con él, si eso te tranquiliza, resopló la chica. Pero la historia es también sobre él. Mateo cruzó las manos en el pecho, frunció una ceja y miró atentamente a la amiga desde su altura. Estrella soportó esta mirada varios segundos, luego no aguantó. Metió las manos en los bolsillos vacíos de la chaqueta de Mateo y comenzó a hacerle cosquillas. El muchacho se rió contra su voluntad, pero seguir ofendiéndose en tal situación ya era tonto. Ya en unos minutos caminaban despacio por la calle y conversaban como si no se hubieran visto en más de un año. Estrella vívidamente contaba cómo por casualidad había caído en una historia que ni siquiera tocaba. Mateo escuchaba, abría los ojos y gruñía asombrado. ¿Y cómo terminó todo cuando salieron del gabinete con el jefe? Preguntó conteniendo la respiración. En el pasillo encontramos esperando a Osvaldo, Máximo y Bianca, continuó la chica el relato. Raúl prácticamente hojeaba las páginas de su copia del contrato en español y luego se inclinó hacia Estrella y le susurró algo. Les agradecemos el interés manifestado en el proyecto Constructora Invert, habló la chica en italiano, mirando a los hombres desconcertados. Pero encontraremos otro inversionista y a ustedes les pedimos que desde hoy nunca más aparezcan en las paredes de la oficina de nuestra compañía. Todo de malo. Mientras Estrella decía todo esto, Raúl, sonriendo en la comisura de la boca, rompía en pedazos el contrato bajo las miradas aturdidas de los dos italianos. Por un minuto se colgó un silencio prolongado, y luego el señor Hernández miró malvadamente a su traductor. Ese ni intentó decir algo, solo parpadeó. Ambos nerviosamente retrocedieron, y después se voltearon, y pronto en el pasillo sonaron fuertes expresiones italianas que Estrella enrojecida de vergüenza se negó a traducir. Por el ruido hasta se asomaron otros empleados de sus oficinas. ¿Y usted, Bianca, por qué se quedó inmóvil? El satisfecho Raúl se dirigió a la secretaria. Usted también está libre. Para siempre. Y espero que no tengamos malentendidos por su despido con recomendación negativa. Bianca, que había caído en su propio anzuelo, finalmente miró al ya ex jefe con la mirada de la empresa, malvada, pero ya impotente. Espera, ¿la echó? Mateo hasta aminoró el paso. ¿Y no teme que la pelirroja guardó copias de los papeles que le daba al italiano y demande ella misma? No, Estrella negó con la cabeza. No alcanza el dinero. ¿Y qué sentido tiene? ¿Demandar por los nervios? El contrato no está firmado, los italianos se quedaron con las narices mocas. Interesante hasta que le dijeron a Bianca cuando entendieron que el plan que les había prometido fracasó. Bueno, obviamente no la llevaron al circo, se rió Mateo. Bueno, ¿y tú cómo después de todo esto? Yo. Repreguntó Estrella. Pues quería invitarte a la confitería, café. ¿Tú? Se asombró el muchacho. Pero qué milagros. Espera, probablemente estoy durmiendo, ¿verdad? No, no duermes. La chica hasta le agitó la mano enguantada frente a la nariz. ¿Tengo derecho a celebrar un pequeño ascenso con el mejor amigo? Mateo la miró desconfiado como si no la reconociera. En su mirada se traslucía una pregunta muda. Bueno, primero, ahora soy traductora oficial de la compañía Constructora Invert, pronunció Estrella. Raúl quiere ampliar conexiones, a pesar de lo sucedido. Hasta insinuó que posiblemente viaje con él en verano a Europa. Y segundo, me contrataron como tutora para su hija. La ayudo a prepararse para el examen de inglés. Y ya, por cierto, recibí el primer pago por esto. Estrellita, eres simplemente genial. Admirado, Mateo no se contuvo, agarró a la amiga por la cintura, la abrazó y la levantó sobre la acera. Cuando los abrazos terminaron, ambos se veían algo avergonzados. ¿Y Máximo?
Si necesitas hacer la práctica de idioma con él hasta fines de diciembre, preguntó más rápido el muchacho para cortar la vergüenza. Pedí otro compañero para ese trabajo, respondió Estrella. Y mira, por cierto, ya llegamos. Se detuvieron frente a una ventana brillante tras la cual se veían mesitas. De las puertas se extendía olor a canela y torta de limón. Vamos, anda, la chica tiró al amigo de la mano, ya parada en la escalera que llevaba a la entrada. Estrellita. Mateo de alguna manera se recompuso y hasta se irguió. ¿Y si yo también te invito a algún lado? ¿Tal vez mañana en la noche vamos a la playa? Vamos, Estrella sonrió. Solo que no sé nadar nada. Aún me ahogo en el agua, qué risa será. Puedes ahogarte, y yo te agarro. Mateo tiernamente, nada amigablemente, le arregló detrás de la oreja el mechón rebelde de cabello oscuro. Luego tomó la palma de la chica y, ágilmente subiendo los escalones, primero empujó la puerta de la confitería. Estrella miró al amigo desde atrás. Luego a su mano que él apretaba fuerte con dedos bronceados por el sol, y de repente entendió que nunca y con nadie había estado tan tranquila, alegre y cómoda como con Mateo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.